Bueno, podemos tener alguna interrupción, pero intentaremos explicar como podamos, como pueda. La Primera Guerra Mundial. A ver si acá... Bueno, a ver, primero, bueno, ya les expliqué que Hobsbawm toma todo este periodo como un único proceso, al que llama Guerra Total, que lo divide en 3 etapas. Pero vamos a empezar por la primera etapa, que sería la Primera Guerra Mundial. Primero, ¿por qué se le llama Primera Guerra Mundial? Bueno, porque primero es una guerra larga, vemos que dura casi 5 años. Es una guerra que se da entre las principales potencias europeas, las potencias industriales. Y como estas potencias industriales tenían un gran poder colonial, o sea, tenían muchas colonias en África y en Asia, también las colonias se van a ver de alguna forma arrastradas a la guerra. La guerra se va a desarrollar fundamentalmente en Europa, o sea, el conflicto, la lucha armada se va a dar en Europa, pero también se van a dar algunas batallas en Medio Oriente, en África y en Asia. Pero de alguna manera todo el mundo se va a ver involucrado en esta guerra, ¿ah? Ya sea porque son colonias europeas o porque son países exportadores de materia prima a las potencias europeas. Después vamos a ver qué pasa con Uruguay durante este periodo. Por lo tanto, es una guerra que no queda localizada en Europa, sino que afecta a todo el mundo. Por eso todos los historiadores están de acuerdo en argumentar que es la primera gran guerra o la primera guerra mundial. Lo que Hobsbawm dice además es que esta primera guerra, que estalla en 1914, se venía gestando desde antes. Ese periodo al que se le llama Belle Époque, que parece ser todo muy optimista, muy lindo y muy maravilloso, en realidad guardaba lo que Hobsbawm habla como una paz tensa o una tensa paz, ¿ah? Y él da varios argumentos o varias causas, pero yo tomé estas 4 que me parece que son las más importantes. En primer lugar, habla de cómo Europa durante el siglo XIX había desarrollado mucho el nacionalismo, esa idea de Estado-nación. ¿Se acuerdan que el liberalismo, para derrotar a las monarquías absolutas, bueno, había intentado conectar la idea de Estado con la idea de nación, ¿verdad? Con la identidad nacional. O sea, si a un pueblo no lo une un monarca absoluto, lo tiene que unir un sentido de identidad común. A esto le llamamos nación. Y esta identidad nacional, a lo que también le podemos llamar espíritu patriótico, etc., bueno, es una construcción política y social que hace que los pobladores de un Estado-nación sintamos que, a pesar de que somos diferentes entre nosotros, hay cosas que nos unen, ¿tá? Que nos hacen sentir de la misma nacionalidad. Bueno, puede ser el idioma, la historia común de ese territorio, puede ser costumbres, puede ser, yo qué sé, un montón de cosas, símbolos patrios, canciones, etc. ¿Ah? Que hacen que nosotros nos sintamos hermanados entre nosotros, pero también diferenciados de otros. ¿Ah? Esta construcción, al que llama identidad nacional, se dio de forma muy fuerte entre los estados europeos a lo largo del siglo XIX. Es así que los franceses, bueno, por ejemplo, alimentaron esa identidad nacional, su idioma, su historia, sus logros, sus conquistas, sus características artísticas, culturales, etcétera, sus símbolos patrios, todas aquellas cosas que unían a los franceses. Así también lo hicieron los ingleses y lo va a hacer cada Estado-nación. Los alemanes, los italianos, con mucha fuerza porque eran estados nuevos que se habían unificado recién hacia 1870, por lo tanto necesitaban construir una identidad nacional muy fuerte. Entonces todos esos símbolos patrios o esa historia común, cultura común, idioma que los une, va a ser exacerbado, glorificado, etc. Y va, de alguna manera, muchas veces, para poder construir y fortalecer nuestro sentido de identidad, necesitamos, o va a pasar con los europeos, a sentir que esa identidad nacional es distinta a las otras y muchas veces superior a las otras, ¿tá?
Y eso genera como una especie de competencia o de malestar entre las naciones. Vamos a poner el ejemplo nuestro, ¿verdad? Uruguay como una pequeña nación. Nosotros, bueno, ¿en qué nos identificamos? ¿Cómo construimos nuestra identidad nacional? Y bueno, en distintos elementos. Algunos simbólicos, yo qué sé, el mate, el asado, el dulce de leche, la selección uruguaya, la bandera, no sé, la forma de hablar, determinadas cuestiones que nos hacen a nosotros uruguayos y que si vamos en algún país hace que podamos identificar a otro uruguayo, ¿tá? Y además, sobre todo por ejemplo con Argentina, tenemos algunos elementos muy similares, muchas veces necesitamos buscar la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, pero nosotros somos diferentes a los argentinos porque yo qué sé, porque somos más humildes, o porque el asado nos sabe más rico, o porque, yo qué sé, porque le ganamos más mundiales, yo qué sé. Siempre buscamos esa diferenciación del otro para reafirmar nuestra identidad, que generalmente afirmamos nuestra identidad de una forma positiva para nosotros y de alguna manera despreciativa para el otro. ¿Tá? Esa construcción de los Estados-nación, ¿se entiende lo que estoy hablando? Esa construcción de Estado-nación, de nuestra identidad y de diferenciarnos del otro, generó en Europa nacionalismos, lo que se llama exagerados, exacerbados, a los que se les llamó también espíritu patriótico. Perdón. A esto tenemos que sumarle, como otro elemento que generó tensión entre las potencias, la competencia económica y colonial. A medida que más potencias europeas empiezan a industrializarse, se va a ir generando una gran competencia entre ellas, ¿tá? Sobre todo cuando Alemania se industrialice, porque Alemania se va a industrializar y se va a convertir en un país con de una tecnología muy avanzada, mucho más avanzada que las viejas potencias industrializadas como Francia e Inglaterra, ¿tá? Alemania se va a convertir en una potencia industrializada de primer orden, de una producción de gran calidad, y va a competir fuertemente sobre todo con Inglaterra. Y también colonial, porque no nos olvidemos que para las potencias industriales en ese periodo tener colonias es muy importante, y a medida que más países se industrializan van a necesitar colonias y va a empezar a haber una competencia por obtener colonias en África y en Asia, que eran fundamentalmente los lugares en donde había más territorio para poder conquistar. El tercer elemento va a ser la carrera armamentista. Antes de que estalle la Primera Guerra Mundial, las principales potencias europeas habían empezado a invertir grandísimas cantidades de dinero en reclutar muchos más soldados, hacer grandes ejércitos, y además habían invertido gran cantidad de dinero en construir y fabricar y hacer nuevas armas. ¿Ya? Es por eso que la Primera Guerra Mundial es la primera guerra tecnológica. Ya vamos a tener, bueno, cañones de largo alcance, fusiles automáticos, ametralladoras, carros de guerra, hacia el final de la guerra los primeros aviones de guerra, armas químicas, bueno, un montón de submarinos. Bueno, se empieza a utilizar la ciencia y la tecnología para la guerra, ¿tá? Y se empiezan a los países a armar fuertemente y a construir grandes ejércitos de millones de soldados. Y luego el último elemento, que también es muy importante, es que antes de la guerra, que estallara la guerra, se empiezan a dar alianzas entre las potencias. Fundamentalmente dos. Por un lado, la Triple Entente o los aliados, que podríamos decir que son las viejas potencias industriales, Inglaterra, Francia y Rusia, que no es una gran potencia industrial, pero digamos que había lazos consanguíneos importantes entre el zar de Rusia y los reyes de Inglaterra, etcétera. Entonces había, digamos, una gran unidad acá entre estos tres países, pero Inglaterra y Francia sobre todo porque son viejas potencias industriales. Y luego por otro lado, o sea, tienen intereses en común, y por otro lado la Triple Alianza o las potencias centrales, que son las nuevas potencias industriales, ¿tá? Las que surgen a finales del siglo XIX, que son Alemania, Austro-Hungría, que ahora son dos países separados, pero eran un único país, e Italia, ¿tá? Que eran países relativamente nuevos, nuevas potencias industriales, que van a empezar a pelear por tener un lugar, bueno, ya dijimos, en las colonias, en los mercados,
Por lo tanto, se empiezan a unir como países que tienen diferentes características, pero además diferentes intereses. Y vamos a ver cómo estos intereses van a estar tan contrapuestos que la única forma de resolver estas contradicciones va a ser el estallido de la Primera Guerra Mundial.